la sesión científica, queremos agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible que nuestras actividades se lleven a cabo. Tenemos en esta oportunidad a tres auspiciadores. Tenemos a Depuy Sintes, a Trauma Solution y a Avalon, quienes nos van a hacer una breve presentación de sus laboratorios en un pequeño video. ¿Tienes, David, por favor? Solutions. Estamos comprometidos con la satisfacción de la comunidad médica y por ello nos encontramos en una constante búsqueda de nuevos productos, desarrollados y fabricados únicamente en países con los más exigentes estándares regulatorios, siempre buscando mejorar la calidad de vida de los pacientes, asegurando exitosos resultados para el cirujano. Nos preocupamos por el óptimo progreso evolutivo de las diferentes lesiones en nuestros pacientes, con productos de investigación innovadores, versátiles y de la más alta calidad, buscando siempre cerrar el círculo en la evolución del tratamiento, acompañando al médico durante todo el progreso y asegurándonos de seguir un adecuado protocolo de limpieza, desinfección, almacenamiento y acondicionamiento. Nuestro portafolio de soluciones demanda poner a la vanguardia a nuestros usuarios. Es por eso que nos sentimos responsables de contribuir con su educación médica. Nuestros clientes y usuarios tienen la tranquilidad al saber que recibirán atención y asesoría durante las 24 horas, todos los días del año. Nuestros socios estratégicos, alineados con esa filosofía de trabajo, nos hacen llegar material para este tipo de entrenamientos, ayudándonos a elevar la calidad de nuestro servicio. Nuestras áreas de almacén y distribución no pueden parar. El personal que labora aquí se encuentra continuamente en movimiento, llegando a nuestros clientes, realizando internamientos y elaborando informes de lo utilizado en cada intervención quirúrgica. Por eso es que nuestras unidades están siendo desinfectadas permanentemente. Trauma Solutions, soluciones médicas.
Muy bien. Bueno, muchas gracias a nuestros auspiciadores que juntos nos ayudan a que estas reuniones se lleven a cabo. Hoy es una reunión muy especial, en principio porque, como ustedes saben, en las reuniones anteriores mencionamos que este año prácticamente todas las reuniones que antes eran presenciales van a pasar a ser reuniones virtuales y con gran aceptación y con gran participación hemos tenido las reuniones anteriores de diferentes capítulos. En esta oportunidad, esta es la primera reunión conjunta que se hace con las filiales a nivel nacional. Vamos a tener la participación de la filial Piura y de la filial Trujillo, quienes tienen 2 representantes, y además vamos a tener un invitado internacional que viene de Colombia. Esto gracias al entusiasmo y a la propuesta que nos hiciera el doctor Guillermo Wietkovic, quien es nuestro secretario de filiales, quien como digo, con mucho entusiasmo propuso la idea de ir haciendo, digamos, digamos, cada una de las filiales y capítulos tenga mayor participación en cada una de las actividades de la sociedad. Por eso que, a nombre del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión científica. También tenemos presentes a los presidentes de las filiales tanto del norte como del sur, y también tenemos presentes a muchos de los comités de cada departamento, como Tacna, como Cusco. Entonces es una reunión más nacional que nos va a permitir compartir más experiencias que vamos teniendo todos. Podemos tener muchas conferencias, pero es muy diferente tener nuestra propia realidad y mostrar nuestra propia casística y compartirla. Y además, digamos, compartirla con algunos invitados extranjeros de mucha experiencia, lo cual nos va a hacer que todos tenemos experiencia y la compartamos. Voy a dar pase al doctor Guillermo Wietkovic, quien es nuestro, como les decía, secretario de filiales, quien va a dar unas palabras a nombre de las filiales. Adelante, Guillermo. Muchísimas gracias, Iván. Doctores, muy buenas noches. En primer lugar, permítanme agradecerles por vuestra participación en esta reunión académica. Debo confesar el beneplácito que nos acompaña al ver plasmado la realización de un anhelo que ha sido compartido con ustedes en muchas reuniones previas, el anhelo de tener una ventana académica orientada al quehacer científico y asistencial de las filiales de nuestra Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología. Pertenecer a esta histórica sociedad científica es un verdadero honor. El Consejo Directivo en pleno, presidido por el doctor Iván Salce, tenemos la voluntad y la decisión que ese honor sea acompañado de representatividad y oportunidades académicas para cada uno de sus miembros. Es por ello que este año hemos elaborado un calendario académico orientado a fortalecer también la actividad científica en nuestros filiales, y lo desarrollaremos durante este año en curso. Esta noche quiero agradecer la presencia de los presidentes de nuestras filiales, de las filiales de nuestro país, que gracias a ellos hemos podido realizar estas actividades académicas descentralizadas. Están en imágenes, me gustaría que por favor se muestren con las cámaras. Permítanme presentarles al doctor Rolando Raigada, de la filial de Piura, presidente de la filial de Piura, al doctor Félix Vera, presidente de la filial de Trujillo, al doctor Martín Bustamante. Esta noche tenemos el honor de contar con la participación de las filiales del norte de nuestro país, que serán excelentemente representadas por colegas destacados y grandes amigos. Y para coronar este evento académico, tenemos el honor de contar con la ponencia del doctor Julián Escobar Rincón, que es el actual presidente del capítulo de cirugía de mano de nuestra hermana Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, con quien tuve el honor de compartir una fraterna amistad desde hace ya varios años durante mi fellow en el Hospital Militar de Bogotá. Y para no dilatar más tiempo y disfrutar de estas ponencias, doy paso a la moderación por el doctor Alfonso Barnechea. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bienvenidos a todos a esta sesión
Vamos a empezar. Hoy día tenemos el gusto de tener al doctor Naur Rojas para iniciar su exposición. ¿Me escuchas, Alfonso? Perfecto. No te olvides del F5. Sí. Ya, entonces te damos pase. Presento al doctor Naur Rojas del Hospital Cayetano Heredia de Piura. Nos va a hablar de manejo inicial y ligamento taxis en fracturas de radio distal. Te doy la palabra. Correcto. Buenas noches ante todos. Ante este problema técnico vamos a comenzar. La parte que tenía que exponer era lo concerniente a fracturas de radio distal complejas, el manejo inicial y hablar algo en relación a lo que es ligamento taxis. Si nosotros hablamos de las fracturas de radio distal complejas, tenemos que decir pues que son unas fracturas de alta energía que se caracterizan porque tienen una conmoción muy grande en la zona del radio distal. En algunos casos existe pérdida ósea y se caracterizan porque puede haber mucho daño o trauma de las estructuras musculares, tendinosas, ligamentarias, y en algunos casos pueden coexistir lesiones vasculonerviosas agregadas. El tratamiento de este tipo de fracturas termina siendo pues un desafío para el cirujano, traumatólogo que realiza dicho tratamiento, teniendo en cuenta que para lograr la alineación y la congruencia articular o reparar la congruencia articular de la articulación radiocubital distal y arreglar el complejo del fibrocartilaginoso triangular, entonces se necesita tener un conocimiento amplio y tener un conocimiento íntimo de la anatomía de esta zona, y también necesitamos tener pues conocimiento de los objetivos del tratamiento que perseguimos cuando tratamos este tipo de fracturas, conocer los enfoques quirúrgicos necesarios para este tipo de fracturas y también pues toda la variedad de opciones para la fijación y el normal funcionamiento de dicha articulación. Si nosotros queremos hablar un poquito de anatomía funcional en relación a este tipo de fracturas, conocemos pues que existen tres columnas, ¿no?, distintas que están en la articulación radiocubital distal. Tenemos la parte de la columna radial, la columna intermedia y la columna cubital. Debajo de la columna radial y de la intermedia, estas están sostenidas por una zona metadiafisiaria que sirve de soporte a dichas columnas. Estas columnas no son solamente estructuras óseas, sino tienen espacios articulares tanto para el escafoides como para el semilunar, tanto en la columna radial como en la columna intermedia, y para la cavidad sigmoidea para la articulación radiocubital distal. Pero no solamente tenemos estructuras óseas que permiten engranar, sino que la integridad y el normal funcionamiento de dicha articulación va a estar dada por estructuras ligamentarias, principalmente ligamentos extrínsecos que cruzan a esta articulación y te permiten dar la estabilidad agregada para un normal funcionamiento de dicha zona. Si hablamos de las columnas, tenemos la columna radial. La columna radial es una columna que está formada por el estiloides radial y la fosa escafoidea. En esta zona sirve de inserción para una serie de ligamentos, como el ligamento radioescafoideo, el ligamento radioulnar largo. También sirve para la inserción del tendón brachiorradial, que se inserta en la estiloides radial. La función de dicha columna puede servir de contrafuerte para resistir la tracción del resistir la tracción radial del carpo. Esto sirve también para en la posición de la muñeca en desviación cubital. Cuando nosotros queremos coger un andador, sirve para la transmisión de cargas en esa zona. Y las fracturas ocasionadas en esta columna van a ocasionar a veces un fragmento que va desde el estiloide radial y que se proyecta muchas veces hacia la metáfisis.
la acción del músculo brachiorradial que insertado en el estiloide radial puede, pues, en algunos casos agravar la pérdida de la altura cuando se intenta hacer una reducción en esta zona. La columna intermedia es tal vez la parte principal de dicha articulación, permite, pues, la transmisión de cargas desde el carpo hacia el antebrazo. Se caracteriza porque tiene algunas estructuras que durante un trauma o una fractura se pueden lesionar. Tenemos lo que es el borde volar, tenemos la pared de la columna dorsal, el ángulo o la esquina dorso-ulnar y los fragmentos intraarticulares libres que se pueden lesionar producto de un trauma que compromete la columna intermedia de dicha articulación. Entonces, cuando tenemos una fractura del borde volar con inestabilidad de esta zona, producto de un trauma con cizallamiento de la zona volar, se conoce comúnmente también como fractura de barco. Los fragmentos de la pared dorsal que van a proporcionar estabilidad y que se producen traumas o fracturas por el mecanismo de una muñeca en extensión completa, produciendo una fractura en dicha zona de la columna dorsal con aplastamiento, y en algunos casos puede condicionar, pues, a que se produzca una subluxación dorsal del carpo. Esta radiografía nos permite ver que en una imagen AP y lateral de una radiografía convencional podemos encontrar todas las estructuras descritas, como la columna radial, los fragmentos intraarticulares, el borde radial de la pared intermedia, la pared dorsal, la esquina, y en este lámina radiografía lateral podemos evidenciar fácilmente, pues, la pared dorsal y la subluxación del carpo por lesión de la pared dorsal. Pero también tenemos la columna cubital, el cúbito distal y el complejo triangular del fibrocartílago desempeñan un papel esencial en la estabilidad de dicha articulación y en el movimiento del antebrazo. El acortamiento radial, la pérdida de la inclinación de dicha zona radial puede provocar un estrés intenso en dicho fibrocartílago, y lo que puede facilitar, pues, las lesiones en dicha columna. La metadiáfisis también se caracteriza porque puede soportar las columnas radiales e intermedias, y en algunos casos pueden involucrar fracturas de radio distal que comprometen ambas columnas, y se caracterizan porque tienen desplazamientos, en algunos casos mínimos y en algunos casos con conmoción extensa e incluso con pérdida ósea agregada. ¿Qué pedimos nosotros en la emergencia o cuando nos ingresa un paciente? Lo normal es pedir 3 imágenes radiográficas, la imagen AP, alguna radiografía oblicua, como se ve en la parte C, y una radiografía lateral estricta, que con esas 3 imágenes, pues, nos permiten evidenciar fácilmente, con un poco de acuciosidad, la ubicación de los fragmentos y la zona de las columnas comprometidas y el tratamiento que querramos darle ante este tipo de lesiones, ¿no? Algunas radiografías previas a la reducción de la lesión nos pueden también dilucidar o ver si existen algunos fragmentos pequeños de la fractura, los cuales a veces pueden ser escondidos o pueden ser cubiertos por el yeso, por la férula posterior a la reducción que se ha realizado, ¿no? Lo otro, la radiografía de tracción, también nos pueden ayudar a la identificación de fragmentos que están interarticulares o que en una radiografía convencional no puede evaluarse o no puede evidenciarse. La tomografía. La tomografía no es un examen de elección o de inmediato que se utiliza rutinariamente en la emergencia, pero es de gran utilidad cuando nosotros esperamos desarrollar un plan quirúrgico preoperatorio en algunos pacientes que tienen fracturas complejas o multifragmentarias. Generalmente deben obtenerse dichas tomografías después de la reducción cerrada, provisional e inmovilización, porque nos permite ver una
con mejor precisión la ubicación exacta de los fragmentos que han sido previamente lesionados o los fragmentos que han sido desplazados. La tomografía 3D o las imágenes en 3D nos van a permitir evaluar el tamaño de los fragmentos, determinar abordajes y el tipo de irradiación empleada para dicha fractura. ¿Qué tenemos? Algunos estudios. Realizamos un estudio que trata de ver la influencia de la tomografía en la decisión de los cirujanos, ¿no? Entonces, ellos hacen una evaluación en algunos grupos de cirujanos, se les entrega radiografías y luego tomografías, y ven pues que no existe mucha concordancia entre las imágenes evaluadas con una rayos X y las imágenes evaluadas con la tomografía, y pues concluyen que muchas veces la tomografía incrementa el nivel de invasividad de los cirujanos en el manejo de este tipo de fracturas. Entonces, tenemos una fractura articular, conocemos la anatomía básica, conocemos las imágenes que podemos pedir y nos pasamos a los objetivos del tratamiento quirúrgico en este tipo de fracturas. Principal es evitar el acortamiento radial que sea menor de 5 milímetros, una inclinación radial mayor de 15, un gap interarticular menor de 2 milímetros y una incongruencia de la muesca sigmoidea menor de 2 milímetros y una inclinación entre 15 de angulación dorsal y 20 de angulación de inclinación volar. Los objetivos del tratamiento van a ser principalmente la columna radial, restaurar la altura, inclinación radial y congruencia articular con la columna intermedia. Si esta columna no es restablecida, se pueden transmitir las fuerzas desde la escafoides hacia el semilunar, consiguiendo o llevando hacia una inestabilidad de la articulación y por tanto pues a una artrosis más pronta por sobrecarga en la zona de la columna intermedia. De la columna intermedia, importantísimo pues restaurar tanto la inclinación volar, la congruencia articular de la faceta semilunar y de la muesca sigmoidea, porque es pues dos articulaciones, tanto la radiocubital como la radio semilunar. Y la columna cubital pues es importantísimo porque además de ser el centro de rotación del movimiento axial de la muñeca, cuando esta no es reducida de manera adecuada, que es importante dicha columna para los movimientos de pronosupinación del antebrazo, esta pues ocasiona una inestabilidad radiocubital distal y con una articulación en muchos casos muy dolorosa. ¿Qué método de fijación existen? Vamos a hablar un poco de ligamentotaxis. ¿En qué se basa este concepto? Se basa en que al mantenerse los ligamentos extrínsecos de la muñeca intactos y sus inserciones óseas, cuando realizamos tensión en dicha zona, mediante tracción de la extremidad o del extremo distal de la extremidad, actúan llevándose los fragmentos de la fractura hacia su posición anatómica. Este es el concepto a través del cual se puede lograr una reducción o una reducción aceptable de la zona del articular cuando son fracturas complejas y en algunos casos no está indicada la reducción abierta mediante la colocación de placas o otro tipo de dispositivos. La ligamentotaxis evitaría el colapso de los fragmentos y el acortamiento radial, pero la excesiva tracción en algunos casos puede llevar pues a rigidez de los dedos y del carpo, y que es una de las complicaciones bastante frecuentes vistos después de la utilización de dichos dispositivos. ¿En quiénes están indicados? Actualmente las fijaciones externas y la ligamentotaxis no son tan utilizadas como hace unos 20 años o tal vez un poco tiempo atrás. Actualmente en pacientes politraumatizados que requieren una estabilización rápida, algunas fracturas que mantienen una conminución extrema en la cual la utilización de otro dispositivo no tiene muchas posibilidades por la demasiada conminución de la zona a operar, y en algunos pacientes, en la mayoría de los pacientes en los quienes tienen fracturas expuestas con daño, en algunos casos con compromiso muscular o vasculonervioso. Las contraindicaciones para dicha utilización, tenemos pues el mal estado general
el mal estado general, pacientes no aptos para cirugía, pacientes con osteoporosis, defecto metafisiario significativo, después de restaurar la longitud, no son indicaciones para dicho tipo de tratamiento. Las ventajas de dicho tratamiento son reducir riesgo de infección, menor riesgo en casos de lesiones cuando hay tejido blando si se piensa utilizar una fijación interna, técnica directa, y permiten pues en muchos casos restaurar la anatomía articular. Complicaciones de dicho procedimiento intraoperatorio, la radiación de la rama sensitiva del nervio radial, lesión tendinosa también es bastante frecuente, de los tendones extensores a nivel del segundo metacarpiano, y en algunos casos fracturas a nivel del segundo metacarpiano cuando la posición de los chans o de los pines han sido colocados muy excéntricamente. Otras complicaciones posoperatorias, redesplazamiento y colapso de la fractura, en algunos casos infección del tracto de los pines, y la distrofia simpático-refleja, que se ha visto con bastante frecuencia o bastante común, y se cree que es pues una de las complicaciones por las cuales dichos procedimientos no han sido bastante o no son actualmente tan utilizados. En relación a la distrofia simpática refleja, realizó un estudio en la cual se trataron de buscar factores asociados a síndrome o a distrofia simpática refleja, y en las cuales pues se concluye con un nivel de evidencia 3, es decir, un estudio de causas y controles, en que concluyen que no es la fijación externa, sino el impacto del trauma en el paciente, la historia de desórdenes psiquiátricos, y en algunos casos la edad económica o productiva del paciente. Están asociados, más no el procedimiento en sí. Se trató también de buscar complicaciones siguientes a la reducción abierta y la fijación externa. Se encontró un metaanálisis en las cuales ellos no encuentran, a pesar de indicar que la fijación externa trae una serie de complicaciones o efectos no tan buenos, no encuentran pues una diferencia muy significativa entre la utilización de cualquiera de ambos procedimientos, pero la desventaja de esto pues es que no encuentran muchos trabajos de muy buena calidad. En todo caso, ¿no? Entonces eso hay que verlo también con muchas pinzas. La técnica quirúrgica, solamente para hablar ligeramente, paciente, utilizar siempre un arco en C, buscar siempre los puntos anatómicos importantes, ver que hay mucho la rama cutánea del nervio braquial, los músculos que pueden estar lesionados, pueden lesionarse por la utilización de dichos pines. Tenemos también que dichos pines deben ser colocados en los metacarpianos en el segundo, proximal y distal, siempre centrales, oblicuos, nunca excéntricos, porque pueden producir una fractura de esta zona. Ubicamos los puntos, siempre vemos la cercanía de los tendones extensores. Vemos la ubicación acá también. Cuando flexionamos el dedo tenemos una mejor ubicación para colocar, y ubicación en 30 grados de preferencia. Ubicación en la zona del radio. En algunos casos hay que agregar algunos pines para mejorar la estabilización. Algunos metaanálisis realizados en el 2005, se publicó en el Journal de Mano, se encontró no diferencias significativas entre uno y otro. Más posteriormente, en el año 2015, otro nuevo metaanálisis, aunque ellos concluyen que hay mayores reoperaciones en las fijaciones externas, después de los 12 meses no encuentran ventajas entre la fijación externa y las placas volares. Y vemos pues que otros más en el año 2019, este trabajo publicado en el Journal Bone, vemos que a pesar de que la fijación con placa resultó en una recuperación más rápida, en relación a en función comparada a la fijación externa, no encontramos ventajas significativas. ¿Aló? Ya. Y este último, en la cual también un seguimiento de 3 años no se encontró ninguna tipo de ventaja. Eso es todo. Muchas gracias.
al doctor Rojas por su muy buena presentación. Antes de dar pase al siguiente expositor, Nahum, por favor, deja de compartir la pantalla también. Les recuerdo que todas sus preguntas, por favor, háganla en la sección preguntas y respuestas, no en el chat general. Ahí podemos ver las preguntas y podemos hacerlas al final de las tres ponencias. Entonces, a continuación, me complace presentar al doctor Sandro Rodríguez del Hospital Nacional Docente de Trujillo, que nos va a hablar hoy día de definiciones, perfil epidemiológico y clasificación. Bienvenido, doctor Sandro Rodríguez. Muchas gracias, Alfonso, muy amable. Solo un segundo, por favor. Pueden estar aquí, lo quieren ver después. Ok. Primero, mi saludo para todos los participantes en este webinar. Muy reconocido por la invitación de la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología para hacer esta presentación. Las disculpas del caso por algunos inconvenientes de tipo técnico, pero bueno, sigamos adelante. Hablamos sobre las fracturas complejas de radio distal y en esta oportunidad pues vamos a invertir un poco el orden. A mí me tocaba hacer algunas definiciones, perfiles epidemiológicos y puntos de vista de clasificación de estas fracturas. Este es mi hospital, el Hospital Regional Docente de Trujillo, donde laboro. En el siglo XV, un pintor muy famoso alemán, Albert Dürer, hizo esta hermosa y famosa pintura, donde representaba la muñeca de un hermano suyo, y decía él que la muñeca era una puerta a la mano y una frontera al mundo exterior. Es decir, el reconocimiento de la importancia de la muñeca en nuestro organismo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos en una sala de urgencias, pues frente a esta imagen, ¿no? La típica imagen del dorso de tenedor. Y que luego, pues podemos corroborar nuestra hipótesis diagnóstica con esta radiografía. Las fracturas de radio distal, pues pueden ser complejas por diversas razones. La complejidad puede ser por conminución, porque tienen trazo articular, porque tienen lesiones asociadas, porque son fracturas abiertas, porque son de alta energía. Es decir, hay varias formas como uno puede reconocer o definir una fractura compleja de radio distal. Debemos nosotros, pues por ello, conocer un poco la historia de las fracturas de radio distal. Vamos en esta oportunidad a describir algunos aspectos epidemiológicos de las fracturas de radio distal y mostrar la variedad de clasificaciones que tenemos en fracturas de radio distal. Bien, cuando nosotros evaluamos el crecimiento poblacional asociado a los cambios tecnológicos que han ocurrido en el devenir del tiempo y de la historia, pues vemos situaciones donde el avance tecnológico y etapas y periodos donde el avance tecnológico ha sido pues tremendo. Entonces, por aquí nos ubicamos como a principios de 1800, donde Abraham Coles fue el primero que hizo una descripción bastante detallada y para su época, pues una anatomía muy precisa de las fracturas de radio distal. Recordemos nosotros que Abraham Coles hizo esta descripción mucho antes del invento de los rayos X por Marie Curie. Entonces, de ahí la relevancia de los estudios
anatómicos de Abraham Coles. Vamos a hacer una somera revisión de algunos epónimos que nosotros los hemos escuchado de nuestra época de estudiantes. Tenemos, por ejemplo, las fracturas de Puteaux, y estas se deben a que Jean-Claude Puteaux fue uno de los primeros que describió las fracturas de radio distal, incluso mucho antes que Coles. Pero, pues a Coles se le dio el nombre porque él publicó. En cambio, Puteaux hizo, sus publicaciones salieron posterior a su muerte incluso. La fractura típica de Coles, como nosotros sabemos, es una fractura de relativamente baja energía con un desplazamiento dorsal. Una anécdota importante es que Coles decía en su época que la consolidación de este tipo de fracturas significaba que en un poco tiempo, independientemente de lo que uno hiciera, estas fracturas iban a consolidar y por tanto la funcionalidad iba a recuperarse independientemente de la deformidad que éstas pudieran tener más adelante. Algo que obviamente ahora hemos visto con el devenir del tiempo que esto no es cierto. Barton es un médico de Filadelfia que hizo una descripción bastante precisa de las luxofracturas de la articulación radiocarpiana, y él les dividió estas luxaciones radiocarpianas en Barton de tipo volar, como la del lado izquierdo, y una Barton de tipo dorsal, la del lado derecho. Más adelante, William Smith, un médico irlandés, fue quien describió las fracturas de Smith. Son fracturas extraarticulares con un desplazamiento volar. Posteriormente, Hutchinson, un cirujano inglés, describía las fracturas de estiloide radial. Como vemos, pues cada uno de ellos, de acuerdo a la descripción que hacía de su fractura, le fue poniendo su apellido, que obviamente quedó inmortalizado. Algunos aspectos epidemiológicos que son relevantes poder reseñar en este momento con respecto a las fracturas de radio distal es que es una lesión ortopédica muy común. Se dice, obviamente depende de los estudios, que está alrededor de 195 por 100.000 personas por año. Son o representan aproximadamente el 18% de todas las fracturas de los adultos. Es más común en mujeres, dependiendo de los estudios, 2, 3, incluso algunos papers señalan de una relación de 4:1, mujer a hombre. Localización intraarticular en aproximadamente el 50% de los casos, dependiendo también de los estudios. El típico mecanismo de caída con la mano en extensión y los mecanismos también que suelen desarrollar alta energía. Los costos son sumamente altos porque obviamente representan un número muy importante de fracturas. El riesgo de tener una fractura de radio distal en la vida es de aproximadamente 15% para las mujeres, 2% para los varones. Las lesiones asociadas pueden ser lesiones de la articulación radiocubital distal, fractura del estiloide radial, esto fundamentalmente en lesiones de mayor energía, lesiones de los tejidos blandos, lesión del fibrocartílago triangular del carpo y de varios ligamentos que pueden estar asociadas a estas fracturas. La bilateralidad, pues, representa aproximadamente 1.6% en mujeres. Como les decía, es variable en los estudios. La edad promedio, 62 años. ¿Dónde se producen más estas fracturas? Son en la casa. Casi la tercera parte de estas caídas, de estas fracturas, perdón, se presentan en la casa. Y el mecanismo, pues el 75% de estas es por una caída simple, más frecuente en fines de semana y en los meses de invierno,
El lado afectado, se dice que es más o menos 50-50, dependiendo pues, de algunos estudios. Las fracturas expuestas representan el 1.2%, y cuando uno hace un estudio de las fracturas de muñeca, solamente aquellas que presentan fractura de la epífisis distal de radio, pues son las más numerosas, por arriba del 90%. El tratamiento no quirúrgico, según algunos estudios, pues tiene una tasa todavía bastante elevada. La mortalidad asociada a una fractura de radio distal, según algunos estudios, pues señalan 0.4% al mes y cerca del 3% al año. Las fracturas de radio distal representan una curva bimodal muy importante. En el caso de las damas, esta curva pues, es menos pronunciada en las primeras etapas de la vida, pero se pronuncia muchísimo más en los años mayores, en la edad avanzada. A diferencia de los varones, donde fundamentalmente esta curva empieza y es mucho más alto el pico en edades tempranas y luego va disminuyendo y vuelve a incrementarse ligeramente en edades avanzadas, pero obviamente en mayor proporción que en las damas. Los pacientes varones obviamente están asociados a mecanismos de mayor energía y en el caso de las damas, fundamentalmente el tema está relacionado a la osteoporosis. Hay un estudio muy importante, tal vez uno de los más grandes epidemiológicos de un registro sueco, que miren ustedes, pues todas las barras de azul son aquellas que representan a las mujeres y el naranja a los varones. En casi todos los periodos de la vida, pues obviamente las damas tienen mayor chance de hacer fracturas de radio distal, excepto en las primeras etapas de la vida donde por fundamentalmente mecanismos de alta energía, accidentes deportivos, etcétera, pues tiene los varones una mayor proporción. Este estudio sueco también nos muestra la cantidad de pacientes que son operados por fractura de radio distal versus los que reciben tratamiento no operatorio o tratamiento conservador. Y miren, pues más o menos desde el año 2005 hasta el 2010, en ese periodo es más o menos alrededor del 80% para no quirúrgico y 20% para el quirúrgico. Las fracturas de radio distal también se presentan asociadas a politrauma, pero la tasa es bastante baja, es 3.5%, asociada a lesiones de alta energía. Ahora sí, veamos la clasificación. Los sistemas de clasificación, pues, son múltiples. La idea de contar con un sistema de clasificación es porque ésta debe contar con ciertos criterios. El diagnóstico debe ser reproducible, debe tener unas consideraciones pronósticas, es decir, esta es la utilidad fundamentalmente de la clasificación. Debe tener en cuenta también las afectaciones de los tejidos blandos y el último punto importante es recomendar las opciones de tratamiento. En conclusión, las clasificaciones deben ser herramientas de comunicación concisa y que representen además un lenguaje universal, fácil de seguir, con ciertos lineamientos de tipo jerárquico, pero como vamos a ver, pues realmente las clasificaciones en radio distal son muchísimas. Si nosotros hacemos una cronología de unos 15 sistemas de clasificación de las fracturas de radio distal, miren ustedes, pues desde el año 51 de la clasificación de Garland hasta pues las últimas clasificaciones de Shin y Schen, ¿no es cierto?, pasando por las clásicas clasificaciones de Older, de Friedman, de Melón, la de la Clínica Mayo, de Fernández, ¿cierto? Muchísimas clasificaciones conocidas por nosotros. Vamos a tratar de rápidamente resumir en aras del tiempo algunas clasificaciones. La clasificación de Older, por ejemplo, en el año 95, o 65, perdón, que hablaba fundamentalmente de los grados de desplazamiento de
la epífisis distal en relación a angulaciones dorsales o volares. La clasificación que la dividía en intraarticular o extraarticular, y la clasificación de Melón, por ejemplo, que básicamente está asociada a aquellas fracturas que tienen una conminución muy intensa. La clasificación AO, que es una clasificación muy importante. La clasificación de la clínica Mayo. La clasificación de Fernández. Y hay algunos estudios que han intentado valorar las distintas clasificaciones para ver sobre todo su relevancia y su validez, tanto en estudios que son interobservadores como en estudios que son intraobservadores. Y si nosotros vemos, pues los valores de kappa son en algunos casos bastante bajos, es decir, que obviamente su concordancia interobservador y intraobservador pues son bastantes deficitarias. Igual hay un estudio también importante sobre la clasificación AO, donde también en el tema intraobservador también se obtuvo diferencias significativas. La clasificación está típica de las 3 columnas, que ya anteriormente la tocó Nahum. La clasificación de fracturas de la fosa semilunar, que ahora pues se pueden evaluar fácilmente con la ayuda de tomografías, ¿no? Fracturas de presión central, depresión cervical, depresión volar, la depresión dorsal, que es la parte, digamos, más frecuente de este tipo de lesiones, la doble eye punch, y la clasificación AO típica, que divide básicamente en el segmento distal del radio, que nosotros conocemos, del cúbito y el radio, que es el segmento 2-3, R para el radio, U para el cúbito o la ulna, ¿no es cierto?, con sus tipos, con sus grupos, sus subgrupos, esta clasificación que obviamente es ahora la más usada. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por permitirme llegar. Disculpen nuevamente por los inconvenientes de tecnológicos que hemos tenido al inicio, y solo dejarles un mensaje en este tiempo en el que, como ven ustedes ahí, la hermosa plaza de la ciudad de Trujillo se ve vacía. Pues nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Ahora es el momento para comprender más, para que podamos también temer menos. Comprendamos más también las fracturas del radio distal para poder manejarlas mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez, por tan buena exposición. Antes de presentar a nuestro siguiente expositor, les recuerdo que las preguntas y respuestas, por favor, hacerlas en la sección de preguntas y respuestas, y que también les he puesto en el chat el link para acceder a esta presentación en el canal de YouTube, para quien lo quiera ver después o para quien lo quiera compartir a quienes no pudieron estar hoy día. A continuación, es un gusto para mí presentar al doctor Julián Escobar, presidente de la Sociedad, del capítulo de cirugía de mano de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología de Manizales, Colombia, aquí nos va a hablar de actualización del manejo quirúrgico, trucos, pitfalls y algunas consideraciones especiales. Tiene la palabra el doctor Escobar, bienvenido a nuestro... Muchas gracias, doctor Alfonso. Es un placer poderles compartir un poco del conocimiento que tengo en esta fractura que es tan común y también al mismo tiempo tan subestimada. Por eso la charla que vamos a dar es una charla de tips, tricks and traps, que es básicamente lo que los americanos y los europeos denominan una charla de perlas, una charla de trucos, una charla de consejos y una charla de cómo evitar las trampas en estas fracturas. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Todos los pacientes que ustedes van a ver a continuación están autorizados a su difusión pública para presentaciones académicas y los derechos están reservados. Bueno, quiero ser como Falcao en el último mundial y tratar de aumentar los lazos con ustedes, con los amigos peruanos. Quiero darle un agradecimiento muy especial a toda la SPOT y especialmente al doctor Dietkovich, con quien tuve el gusto de compartir
mientras yo estaba haciendo mi fellow de mano en el hospital militar, él estaba haciendo el fellow de trauma, y los objetivos de esto entonces es que entendamos mejor esta fractura, que sepamos escoger el abordaje, cuáles son los factores para que le vaya bien y cómo vamos a evitar las complicaciones. Así que vamos a clasificarnos con esta charla y sin más vueltas vamos a entender que el problema es que esta fractura va desde patologías tan simples hasta patologías tan complejas, aumentándose las patologías complejas por el incremento de los traumas de alta energía. Eso nos tiene que hacer pensar que esta charla no es una charla más, es una charla muy importante, es uno de los principales motivos de consulta y urgencias, y al fin y al cabo cuando nos hacen la interconsulta es para que la tratemos. Entonces el punto principal es cómo vamos a tratar esto. Bueno, esta es una paciente típica, es una mujer de 52 años, latinoamericana, está en su casa, tiene una caída y presenta esta fractura. Muchos de ustedes pensarían que es una fractura estable, pero tenemos que dejar de utilizar el ojo para clasificar las fracturas y utilizar los criterios que bien están, los criterios de Lafontaine, para saber si el paciente tiene una inestabilidad o no del radio. Miren las complicaciones, el colapso tan severo, y fue porque sencillamente se nos pasó a hacer una medición de los criterios de Lafontaine para saber si el paciente tenía una fractura estable o inestable. Tenemos que dejar de pensar al ojo si una fractura es estable o inestable. Para eso están las medidas. Si ustedes observan una inclinación de 15 grados con un pico al mar de 20 grados hacia dorsal, lo cual nos da una fractura inestable y por eso sus consecuencias. Y yo sé que ahorita hay artículos que controvierten la necesidad del manejo quirúrgico de las fracturas de radio distal en ancianos, pero esta es una vecina. Si le dieron un tratamiento médico, la derecha tuvo nuevamente una fractura y le dio un tratamiento quirúrgico. Observen los cambios en los resultados de esta paciente y no podemos sencillamente catalogar todos estos pacientes como una fractura estable y tampoco por la edad pensar que solamente nos importa el resultado funcional y no el resultado radiológico, porque el resultado funcional y radiológico muchas veces van de la mano. Hablemos entonces de tratamiento. La reducción cerrada de la férula sigue siendo útil. ¿Para cuáles? Para los pacientes que tienen mínimo desplazamiento, para la gran mayoría de los niños y para las fracturas extraarticulares del anciano que quedan reducidas. ¿Pero qué es una fractura que es estable? Es una fractura que necesita una extrema para que se mantenga reducida. Si yo tengo que hacer una flexión de estas para que una muñeca se mantenga reducida, definitivamente no es estable, y al contrario me va a llegar como esta paciente que se tatuó en el yeso esa frase que toda la vida la voy a recordar. Ella misma se escribió eso: te odio yeso. Y cómo no iba a odiar el yeso si es un yeso que parece un yeso de Popeye, un yeso porrudo, que no permite la movilidad de los dedos y que no permite una rehabilitación temprana del paciente. Recuerden que una fractura de radio requiere una movilización temprana de los dedos. Si usted habla con cualquiera de sus terapeutas, le van a pedir el favor de que deje muy bien sus férulas para que el paciente inicie la rehabilitación de sus metacarpofalángicas e interfalángicas, para que cuando toque rehabilitar la muñeca ya tengamos un buen camino a favor. También tenemos problemas como rigidez y limitación funcional por una mala inmovilización, síndromes dolorosos regional complejos, casos terribles con síndromes compartimentales. Todos conocemos el caso de un paciente que tuvo que amputarse por un yeso circular que quedó demasiado apretado en una muñeca que apenas estaba hematizando, que puede terminar en una contractura histérica de Wolman o en una fasciotomía de urgencia por un síndrome compartimental. Entonces, todo tratamiento tiene sus riesgos, sí, tiene sus complicaciones y las tenemos que conocer muy bien. Hay una tendencia clara a empezar a operar las fracturas. Esta gráfica es muy bonita y muestra cómo en 1999 y en el 2001 hay una clara tendencia a hacer una fijación percutánea, que son las columnas en azul. Y las columnas en rojo es el manejo, reducción abierta y fijación interna, que han venido subiendo cada vez en el tiempo, por múltiples casos, por la presión de la industria también, por las fracturas de alta energía que observamos, por el estudio que estamos ya cada vez más completo de por qué el radio distal tiene que ser estricto con sus resultados. Y esto es lo que vamos a ver entonces. ¿Cuándo podemos hacer una reducción cerrada y una fijación percutánea? Claro que hay cabida. Fracturas tipo A, es decir, extraarticulares en un paciente joven que tiene una muy buena calidad ósea, y en fracturas que son estables. Pero miren este caso, es un paciente de 28 años que me llega a la consulta por una pérdida de la flexión del pulgar. Lo había operado un colega amigo, lo operó bien. Cuando me comuniqué con él me dijo que había sido muy difícil la reducción. El paciente perdió la flexión del pulgar, lo llevé a cirugía y, oh sorpresa, tenía un atrapamiento del flexor pollicis longus en la reducción. Entonces,
esas reducciones que ustedes tienen que sufrir tanto para que el paciente quede con los criterios radiológicos aceptables es porque definitivamente no son estables. Si usted tiene que hacer tanta fuerza, tiene que hacer tantas maniobras, y tiene que sufrir tanto, y tiene que dejar la muñeca tan edematizada como la encontré ya en ese paciente cuando lo abrí, es porque hay algo más y entonces sencillamente se nos sale del tratamiento de las fracturas estables y también de la fijación percutánea. ¿Se puede suplementar con la fijación externa y la fijación percutánea? Claro que sí, pero pues tiene usted que tener en cuenta que tiene que llevar una ligamentotaxis que muchas veces no se da. ¿Por qué la ligamentotaxis tantas veces no se da? Porque el 98% de las lesiones del radio distal tienen lesiones, de fracturas de radio distal tienen lesiones ligamentarias asociadas. Entonces a veces no nos reduce el cartílago y nos va a demorar la rehabilitación con unos pacientes que nos van a ir también con unos resultados de rehabilitación muy regulares. Recuerde que nosotros no tratamos radiografías sino pacientes, y si no tenemos en cuenta cómo vamos a rehabilitarlo, el resultado no va a ser bueno para nosotros ni para nuestros pacientes. Ese es el artículo donde les muestro la cantidad de lesiones asociadas que tiene una fractura de radio distal, donde nosotros simplemente nos dedicamos a mirar el hueso. Pero miren, un 98% de ellos tiene una lesión ligamentaria. Afortunadamente, la gran mayoría de esas lesiones ligamentarias son leves, y por eso solamente con la férula palmar o con la pinza de azúcar con la que usted le deja en el postoperatorio o en el tratamiento conservador, pues cicatriza. Pero no hay que perder esto de vista. La fijación externa tiene muchas complicaciones, lesiones neurológicas, ruptura de los pines, infecciones, sobredistracción con síndromes de túnel del carpo. Entonces no es un tratamiento inocuo. Si usted lo tiene que hacer, haga evaluaciones MIPO para que usted pueda proteger la rama sensitiva del radial. La rama sensitiva del radial, doctores, es supremamente dolorosa para los pacientes, es supremamente neurálgica. Los pacientes presentan unos dolores que pueden terminar perfectamente en dolor en todo el miembro superior y en un síndrome regional complejo por una lesión de la rama sensitiva del radial. Entonces, si tiene que poner un tutor, dice que es una disección muy pequeña la que usted tiene que hacer y va a entrar más tranquilo. Les quiero mostrar qué hago yo más bien si tengo una fractura tan conveniente. Este es un caso clásico, un hombre de 48 años que se cae reparando el tejado y tiene fractura tanto de la muñeca izquierda como de la muñeca derecha. Aquí vamos a encontrar varias cosas. Primero vemos que la izquierda está severamente traumatizada y la derecha algo llama la atención. Primer error, tomar decisiones con radiografías con férula. Cuando miramos en el operatorio la muñeca derecha, encontramos que tenía también una fractura asociada del escafoides. Ahí se observa perfectamente. Y la izquierda, pues ni qué hablar. Miren la tomografía, la destrucción articular es una fractura tipo C con lesión ligamentaria, con una subluxación del carpo. Para mí una excelente opción es la splint plate. Miren lo que es una ligamentotaxis. Aquí este paciente está con el residente de cuarto año y el R menor en un lado y conmigo en el otro, y ni siquiera logramos restituir y hacer la ligamentotaxis de este caso. Entonces, la ligamentotaxis sí es una ayuda, es una asistencia, pero no es una solución. Tenemos que sacarnos de la cabeza que la ligamentotaxis es suficiente para restituir una superficie articular. Entonces, observen, tratamos de hacer esta reducción y lo que nos vamos es con una splint plate. La splint plate es una solución fantástica, accesible, mucho más económica que un tutor externo, con menos riesgos de infección, que va muy bien. En este caso, como tenía también asociado una lesión de la columna cubital, como bien nos hablaron ahorita los doctores, necesito estabilizar la columna cubital para darle estabilidad a la fractura, para estabilizar el filocartílago triangular, ahí está ya reparado, pero también necesito solucionar el radio, hago una splint plate con una reducción cerrada, pero también me ayuda a hacer una fijación de fragmento específico, en este caso la estiloide radial, con estos resultados posoperatorios, tanto de la muñeca izquierda como de la muñeca derecha. La muñeca derecha, si se le pasa a usted por alto esa fractura de escafoides, el paciente usted puede pensar que quedó divino y usted está tranquilo porque la muñeca derecha, la fractura era leve y termina con un SNAC, con un colapso avanzado del carpo, en una tragedia por una muñeca izquierda que claramente no va a volver a ser la misma, pero con una muñeca derecha con una lesión iatrogénica porque se le pasó por alto al doctor ver el escafoides. Estas splint plate se dejan 6 semanas, se retiran y se inicia una movilidad inmediata. Desde que uno pone la splint plate, le da la orden al paciente de darle flexo, extensión a los dedos, a las metacarpofalángicas e incluso pronosupinación si es del caso. En este caso, como tenía una lesión tan severa del fibrocartílago, se protegió con un muy buen resultado. Pero también podemos utilizar el tutor externo. ¿Cuándo utilizamos el tutor externo? ¿Cuándo lo utilizo? Cuando el paciente tiene además una lesión de tejidos blandos asociada que necesito darle primero un manejo. Evalúo muy bien mi lesión, evalúo muy bien mis fragmentos. Si tengo dudas, tomo una tomografía
luego planeo qué lo quiero hacer, hago mi reducción. Este paciente teníamos la duda que tenía un tornillo intraarticular, vimos que los tornillos estaban muy bien, sin embargo, sí nos llamaba la atención ese escalón que ustedes pueden observar en la columna cubital, pero el paciente tuvo una buena evolución y a los 3 meses esta era su radiografía de seguimiento. Primera conclusión de esta charla, doctores, hay que entender la fractura. Si no entiende la fractura, tome una radiografía con tracción o una tomografía o pídale consejo a un colega. Los fragmentos de melón que bien hablaban los doctores ahorita son fundamentales. Los estudios clásicos no se pueden dejar a un lado porque nos dan el punto de partida y estos fragmentos de melón nos van a ayudar a entender nuestra fractura. Y si usted no entiende la fractura, si no es su estiroide radial, su fragmento dorsocubital, su fragmento volar, el fragmento central, el volar rim, usted no va a entender bien qué es lo que está haciendo. Y todos estos fragmentos son fundamentales. Entonces, este es un paciente, otro, 20 años, estudiante, toca guitarra, juega fútbol, esta radiografía. Alguien le hace planeamiento, alguien le hace TAC, entra usted tranquilo, no empiece a subestimarlos. En el año 2008, cuando yo estaba haciendo la residencia, hicimos este estudio con mi maestro, el doctor Suárez, y con mi profesora amiga, la doctora Aya García, y encontramos un 33% de fracturas articulares que se pasaban por alto en la radiografía cuando usted tomaba el TAC. Hacemos un TAC, hacemos un planeamiento preoperatorio y encontramos una fractura con un Barton dorsal. Entonces ya nos dice que este paciente tiene una fractura intraarticular inestable, quirúrgica, y que lo tengo que hacer un abordaje. ¿Por dónde? Si tengo un fragmento dorsocubital, por dorsal. No hay otra forma de hacer una estabilización estable para poder hacer una movilidad precoz si no es por un abordaje dorsal en los fragmentos dorsocubitales. Eso no quiere decir que entramos acabando con los tejidos blandos, porque yo me considero un cirujano de tejidos blandos más que un cirujano de hueso, y eso hace que los resultados sean mejores para nuestros pacientes. Si usted entra pensando en los tejidos blandos, los resultados funcionales siempre van a ser mejores, porque el paciente mueve a través de los tejidos blandos. El esqueleto solamente le da esa arquitectura para que se pueda mover. Hacemos una acetaplastia del retináculo, entramos entre el tercer y cuarto compartimiento, identificamos los trazos siguiendo nuestro planeamiento quirúrgico, hacemos una estabilidad absoluta y una placa de soporte, siempre tener en la cabeza los principios AO. Hacemos una restitución anatómica de la superficie con un cierre del trazo, reparamos nuestro retináculo y tenemos un buen resultado. ¿Qué pasa si nosotros no entendemos bien nuestra fractura? No podemos pensar que el implante nos va a operar por sí solos. Miren esta tragedia, un paciente que entra a cirugía con un arsenal de osteosíntesis, con placas y tornillos, con unos carpinteros o unos operadependientes de lo que nos ponga la industria, porque eso no es lo que estamos buscando. Necesitamos escoger bien el implante adecuado. ¿Cuál es el fragmento clave? De esto se ha hablado mucho. Claramente entendemos ahorita mayor el valor de la articulación radiocubital distal como un estabilizador muy importante, y esa articulación radiocubital distal que antes pasábamos por alto y nos fijábamos más en la radiocarpiana, la entendemos muchísimo mejor. Los estudios de Mar García Elía lo demuestran. El maestro demuestra que la articulación de la muñeca en flexoextensión se mueve más por la mediocarpiana que por la radiocarpiana. Entonces algo nos tiene que decir que la radiocubital distal es supremamente importante. Bien hablaron de la columna intermedia como una clave para la transmisión de cargas, de la columna radial como una clave para la estabilidad, y que la columna cubital como un concepto que ha unido al tejido blando, que en este caso no es nada más y nada menos que el complejo fibrocartílago triangular. Hay que darle una especial cabida a la columna cubital. Muy bien. Una vez entendemos cuáles fragmentos tiene el paciente fracturado, pues los tenemos que interpretar en la radiografía, porque no nos van a llegar los diagramas. Entonces observen lo linda esta imagen tomada de la literatura, donde nos muestra bien claro el fragmento de las tiloides, el volar rim, que es el lip volar o el fragmento más distal del lado volar, la columna dorsal, la pared posterior y el fragmento dorsocubital, y las tiloides cubital. Si vemos esto, podemos saber por qué no nos va a fallar nuestra osteosíntesis. Entonces ya sabemos, TAC para evaluar bien los fragmentos si tenemos dudas. Ahora sigamos adelante con qué más podemos hacer. Uso del implante adecuado. Doctores, no se sientan confiados que porque tienen la casa súper guau, entonces su fractura va a salir súper bien. Usted es el cirujano, usted es el responsable y usted tiene que escoger bien su implante. Ustedes observan estos casos, ni siquiera tenían malos implantes, sino que escogieron malos abordajes. Una fractura dorsal fijada por volar y una fractura volar fijada por dorsal.
una fractura metafisiaria, casi que diafisiaria, fijada con una placa de radio distal. Entonces no tiene ningún sentido si no conocemos bien nosotros qué es lo que vamos a entrar a hacer. Hablando de tornillos, clave, fundamental, el soporte subcondral. Tenemos que colocar nuestros tornillos lo más distales a la articulación, claramente sin quedar intraarticulares. Entonces, otro caso para que sigamos aprendiendo con nuestros pacientes. Pacientes que mal enseña uno. 30 años, un operario, 5 semanas operado, llega así. ¿Qué le dicen al paciente? Pues que toca volverlo a operar, trata uno de solucionarlo, no tiene uno que hablar mal del colega, sencillamente pudo haber sufrido mucho en esta cirugía, tal vez no tenía los conocimientos que estamos adquiriendo en este momento, intentemos solucionar el problema. El problema entonces es que tenemos un fragmento dorsal y necesitamos una fijación de fragmento específico. Necesitamos hacer una fijación, en este caso 360, una fijación de la esteroide radial, una fijación dorsal y una fijación de la columna intermedia para volver a restituir todo ese pedestal que nos va a ayudar a darle movilidad a nuestro paciente. ¿Cómo evito tornillos intraarticulares? Hay múltiples estrategias, ya las vamos a revisar. Dentro de esas, pues la más importante es cuando usted ponga la placa, póngala bien. Yo creo que todos han escuchado esto, que es la línea de aguas. Mis residentes creen que estoy hablando de una magia oculta, pero la línea de las aguas se ve. Esta fotografía, yo les muestro cómo hago yo la disección del radio distal. A mí me llama mucho la atención que las instrumentadoras le empiezan a pasar las cosas como secuencialmente, a veces uno sin ni siquiera pedirla, y no entiende por qué le pasan a uno un disector cuando uno está haciendo un radio distal. Si uno tiene el mejor elemento que es un bisturí, la disección de los fragmentos del radio distal se debe hacer con bisturí, porque el bisturí me permite ser mucho más fino en la disección e identificación de ellos. Si yo entro con un elevador, es como si entrara con una retroexcavadora en una playa tratando de acomodarlo. Voy a barrer con todo y probablemente si es con minuta, pues voy a acabar de... Y aquí se ve la línea de las aguas, doctor. Esta es una fotografía donde yo les muestro y les dije, tómela con una cámara y un celular. Esto no está tomado ni con una Canon ni con una Nikon, es una foto de una celular que está aumentada y ahí se ve la línea de las aguas, que es esa caída sobre la cual ya sé que el rin volar empieza a descender para llegar a la articulación radiocarpiana. ¿Eso qué quiere decir? Que si hago la disección con el bisturí la puedo ver mejor. Luego, ¿cómo se hace entonces la secuencia de reducción? Se va de la columna intermedia a la columna radial y yo siempre, pero siempre no, ahorita les voy a mostrar cuando no, empiezo con el tornillo bloqueado más cubital. Entonces, ¿qué me permite hacer esto? Me permite hacer una reducción anatómicamente de mi superficie articular y una restitución de las medidas radiológicas utilizando la placa anatómica. Hay algo muy claro y es que entre más anatómicas las placas, mejor tiene que ser el cirujano, porque la placa anatómica ya viene premoldeada, doctor, para que su cirugía le quede perfecta. Entonces, hay un error de concepción de que cada día la industria nos facilita más las cosas, no, cada día la industria nos exige ser mejor cirujano. Si yo tengo una placa que me restituye mi TIL palmar a 11 grados, pues sencillamente fijo primero todos mis tornillos distales y después de fijar todos mis tornillos distales aprovecho esa angulación con la que viene la placa y restituyo mi superficie articular y restituyo mi altura radial, que es muy importante ya haber hecho mi reducción articular para que al bajar mi placa a la metáfisis me restituya completamente la anatomía. ¿Qué proyecciones tengo para verificar después de la línea de las aguas de que estos tornillos no me quedan intraarticulares? Una proyección lateral verdadera, una proyección supremamente sencilla, donde al dar una inclinación de 11 a 20 grados en el plano lateral, voy a poder ver el teardrop. El teardrop, que es la faceta completa del volar rim, y además voy a disminuir o voy a anular la inclinación radial para verificar que no tenga ningún tornillo intraarticular. Entonces es una proyección que se debe hacer de rutina, es un must, se debe realizar siempre una proyección lateral verdadera o una proyección en foseto. Así como nosotros cuando vamos a ver un hombro, pedimos un hombro en una P verdadera, pues entonces también necesitamos la muñeca hacer una lateral verdadera. Y ahí se ve el teardrop que tanto les hablaba, que es fundamental para lo que vamos a ver más adelante, que es la fijación de fragmento específico. Muy bien, ¿cómo vamos de tiempo? Entonces, utilizamos la placa lo más adyacente a la línea de las aguas, pero sin ir a pasarla. Miren este caso desafortunado donde muestra como una placa está muy distal, además de que el perfil parece que es una placa de las anteriores, de las jugos articulares. Hay dibujo donde está la línea de las aguas y donde está la placa. ¿En qué va a terminar eso? En irritar el flexor pollicis longus. Hay una pregunta muy frecuente y que siempre hacen los pacientes: doctor, esta placa
¿Se queda para toda la vida o después hay que retirarla? Pues realmente eso depende del cirujano, ni siquiera del pobre paciente. Si usted deja la placa adyacente al flexor pollicis longus, con seguridad va a ser una FP, y eso es doloroso porque usted mueve el dedo pulgar por lo menos unas 10 veces por minuto. Entonces, si usted le suma eso a los 60 minutos, a las 24 horas del día, con seguridad va a ser una inflamación del FP. Entonces, aquí están las imágenes de la línea de las aguas, de por qué uno no debe pasarse de la placa, la clásica línea de Son y la ruptura del flexor pollicis longus. Sin embargo, yo el año pasado, a los americanos en el Congreso de la ASH que me invitaron a dar una charla, les hice una pregunta muy importante y se las quiero hacer a ustedes también, con este caso. Este es un hombre de 42 años que se cae de la moto, latinoamericano normal, fractura radiodistal, pero su fractura también rompe el extensor pollicis longus. Este paciente yo lo opero por Walland. Al operarlo por Walland puedo yo verificar cómo me va quedando el paciente, identifico fácilmente el muñón del extensor pollicis longus, ahí lo está moviendo, si ustedes observan, ahí mueve el EPL cuando yo le doy al paciente la orden de que mueva el pulgar, y allá voy a encontrar mi extensor pollicis longus. El paciente lo estabilizo con estos clavos su fractura, y luego hago mi tenorrafia, lo hago todo por wide awake, el paciente tiene anestesia local con epinefrina para evitar y disminuir el sangrado, y me permite hacer un balance completo de los tejidos blandos, y adicionalmente también me permite hacer una fijación. Este es el mismo paciente, aquí les estoy mostrando ya la fijación provisional con los clavos, la fijación definitiva con la placa, y la tenorrafia del extensor pollicis longus, ya tengo mi paciente listo. Y la pregunta que les quiero hacer es la siguiente, y quiero por favor que reflexionen. La línea de Song es una línea con la cual todos le damos palo a nuestros residentes, nos damos palo a nosotros para saber si la placa nos quedó bien o no. Es un concepto que ni siquiera es nuevo. Desde 2011 el doctor Son publicó que si se coloca la placa más distal a la línea de las aguas, donde está la línea roja con la cual se trata siguiendo el semilunar, usted puede predecir si el paciente va a hacer una tenosinovitis del FPL o si se va a romper. Pero esta es mi pregunta. A ver, mueve el dedo gordo para arriba y para abajo. No es mejor ver en vivo y en directo. Estira bien el dedo. Si mi flexor pollicis longus quedó bien. Dobla, no. Estira, dobla. ¿Duele o no duele? No duele. Entonces, ¿no es mejor ver mi flexor pollicis longus en vivo para saber si está haciendo algún tipo de contacto con mi placa o no, para predecir cómo le va a ir al paciente? Y ese es el resultado final ya del paciente con la tenorrafia del flexor pollicis longus. Estíralo bien. Bájalo. Y la osteosíntesis, doble abordaje dorsal, abordaje volar. Más trampas. Las placas de ángulo variable que tanto queremos todos, que ya las disponemos todos en el mercado, pues también nos exigen ser mejores cirujanos, porque usted puede mandar el tornillo si quiere hasta el semilunar. Entonces, siempre verifique bien dónde dirige usted la angulación del ángulo variable. Usted debe ser mejor cirujano y controlar muy bien su reducción. Y por eso les decía que uno nunca puede decir no, o nunca, uno nunca puede decir siempre. Esta es la indicación que yo tengo para una fijación de una placa de radio distal, fijando primero el tornillo cortical. Cuando tengo un Barton clásico, Barton angular, dar una redundancia porque el doctor Barton, como bien nos lo explicaba el doctor, describió las fracturas fue del margen volar. Primero, usted utiliza la placa como un sándwich, como una placa tipo Botres, utilizando un tornillo de cortical para cerrar la articulación. Esta es la única indicación en la cual yo empiezo con la fijación de la placa con el tornillo de la metáfisis o de la diáfisis. Empieza con la placa para arriba y para abajo como un ascensor, y ahí no están haciendo nada, porque es que si usted está operando una fractura radial es porque tiene que preocuparse por la articulación. La única forma de preocuparse por la articulación es reducirla anatómicamente. ¿Y cómo voy a reducir yo anatómicamente la articulación si empiezo por los tornillos de la rama diaficiaria? Las fracturas die punch, que son unas AOC, son las fracturas que son las Fernández tipo 3, y son las fracturas que usted siempre debe sospechar cuando la proyección AP, como en este caso, se ve ensanchada y en la lateral en cambio también.
Si usted encuentra una fractura de radio distal ensanchada en las dos proyecciones APA y lateral, lo único que quiere decir es que la superficie articular está conminuta, estallada, y que usted requiere una fijación muy buena, muy estable, para tratar de evitar de que todos estos tornillos se colapsen. Hay otro tip que es la maniobra de Orbay, en la cual usted trata de hacer una ventana dorsal desde un abordaje palmar. Para eso usted requiere una desinserción del brachiostilo-radialis y una desinserción del periósteo posterior para poder acceder a la porción posterior. Muy bien, el radio distal es un trapecio, doctores, no es un rectángulo, y si usted está operando un trapecio tiene que tener en cuenta que es muy fácil que usted lesione los tendones extensores, porque cuando usted mira la radiografía en la lateral, se confía con el tubérculo de Lister de que el tornillo no pasó la otra cortical, y ahí perfectamente, como muestra en esta imagen, cae usted o en el tercer compartimiento extensor, que es el que más uno frecuentemente lesiona, o en el cuarto compartimiento extensor. Y esos tornillos que usted dice, pero quedó un poquitico de largo nomás, pues mire el poquitico de espacio que tiene. Por eso usted debe evitar que el tornillo le quede la misma longitud, es decir, usted debe restar 2 milímetros, o como hacen algunos otros colegas, que no broca la cortical dorsal. Yo prefiero brocar la cortical dorsal, pero cuando mido, pues resto 2 milímetros. ¿Por qué prefiero brocar la cortical dorsal? Porque como la maniobra de reducción, como les expliqué, yo la hago fijando primero los tornillos distales, necesito que los tornillos distales me queden de buena longitud para que puedan hacer la maniobra de reducción. Siempre restar entonces esos 2 milímetros, porque si no, ahí usted mira esta radiografía en la lateral y usted la ve bien, porque mire el Lister, pero el paciente con seguridad le va a hacer una ruptura del EPL. También hay que utilizar el sentido común, como dicen muchos, el menos común de los sentidos. Si usted hace una osteosíntesis y utiliza un tornillo 12, 2, 1, 18 y después para allá le da un 28, pues es porque hay algo raro, el radio no tiene un accidente donde se crezca 1,5 centímetros, 2 centímetros de un día para otro. Este paciente, cuando le hice el retiro de material, claramente el EPL estaba roto por ese tornillazo. Entonces, doctor, pues la evolución y la tecnología y la industria no nos hace mejores cirujanos. Hay que vigilar muy bien qué es lo que queremos hacer y dónde vamos a poner nuestros implantes. No se trata de entrar a menospreciar esta fractura, porque miren, esto es una placa ángulo variable, pues tan variable que hizo de una vez una artrodesis radioescafosemilunar sin querer queriendo el cirujano. La arteria radial, yo me la he llevado, probablemente algunos de ustedes también. Doctor, si uno hace una lesión de la arteria radial, uno la puede reparar, no tiene que sacrificarla. La arteria radial es fundamental para la circulación de la mano y por si el paciente llega a presentar algún tipo de accidente. Y va muy bien, es muy agradecido. Muy bien, esta es entonces otro caso, una ama de casa de 41 años, como ustedes pueden observar, le llamo la atención que la fractura es muy distal. Si no entiendo mi fractura, ¿qué hago? Le pido un ataque. El paciente requirió una fijación de fragmento específico porque tenía un fragmento en el limbolar, se me pasó la imagen del ataque, y aquí les quiero hacer énfasis en otra asistencia. Ustedes utilicen el intensificador de imágenes para ayudarse. Utilicen unas lupas. Las lupas, no tiene que ser unas lupas con las que yo hago plejo, que son unas lupas de 5X, pueden ser unas lupas de 2.5, y le va a ayudar a ver muy bien sus fragmentos y a tener una reducción más anatómica. Este paciente se le hizo una combinación de fijación porque necesitamos una fijación de fragmento específico con unos buenos resultados. Siempre que usted tenga una fractura de la columna radial, la Fernández tipo 4, la tipo Schoeffer, sospeche una lesión ligamentaria porque usualmente la tienen, y este es el caso. Una fractura Fernández tipo 4 que hago la fijación del fragmento específico con un canulado, pero también me hace hacer una reducción abierta con un anclaje, como pueden ver en la P, y luego una estabilización con los pines para que me mantenga. Este es el caso que les mostraba, una fijación de fragmento específico, donde entonces veo cómo tengo un fragmento en la estiroide radial y tengo un fragmento muy importante que es este, el del rimbolar. Este fragmento es supremamente difícil de manejar y por la inserción del ligamento radiolunate corto y radiolunate largo, generan una luxación del semilunar y el carpo y una verdadera tragedia. Entonces, si usted necesita hacer una fijación en este caso, entra, usa sus lupas, las ve bien, hace una reducción como cuando está haciendo un platillo tibial, empieza a elevar la superficie articular, empieza con una fijación por fragmento específico y al final, si usted necesita otra ventana, le hace otra ventana. Aquí esta es una ventana 1-2 para hacer una fijación de la estiroide radial y tenemos una restitución anatómica de la superficie articular y este fragmento que es muy complejo de fijar, que es el rimbolar, pero que se debe fijar porque si no arrastra el semilunar y se luxa. Otra paciente, 62 años, caída de moto, un clásico. El paciente, si usted observa la tomografía, va a encontrar una combinación. Si usted no entiende el fragmento, pida un ataque.
Hay que perder el miedo o la pena a pedir tomografías para las fracturas de radio distal porque no son fracturas sencillas, doctores. No se engañen ni se dejen engañar por sus colegas que las menosprecien. El abordaje dorsal porque tenía una combinación tipo Botres, pero también tengo una fractura articular, entonces le hago un doble abordaje, también una placa palmar, esquivo el tornillo dorsal como lo estoy esquivando acá para la fijación de la placa palmar y esquivo el tornillo dorsal para la fijación de la placa palmar, ambas, y me permite hacer una restitución anatómica a la superficie articular que me va a dar la tranquilidad de tener estos resultados en nuestra paciente. Entonces, al paciente no le importa tanto, doctor, cómo le quedó la radiografía, como sí le importa a uno, sino cómo quedó él. El paciente lo único que quiere es volver a sus actividades básicas y volver a tener la fuerza y la función que tenían antes, y eso solamente lo logramos dando fijaciones estables. Un paciente de 19 años, obrero, 2 meses de operado y le pusieron un tutor. Esto es algo que desafortunadamente pasa con frecuencia en nuestro país, es que le ponen un tutor externo porque tiene accidente de tránsito y se pierde el paciente, y este paciente, ¿qué le llama la atención? Pues nada más y nada menos que está luxado. Este paciente está luxado, este paciente ni siquiera quedó bien estabilizado con el tutor. Entonces, miramos la tomografía, encontramos una luxación dorsal, encontramos que el paciente necesita una osteotomía intraarticular porque ya tiene 2 meses de operado, hacemos la osteotomía intraarticular, hacemos la reducción del carpo y después procedemos a hacer una fijación con un abordaje dorsal. Aquí están los puntos por donde tenía el tutor y ese tutor le costó un reguero de plata al sistema que ni siquiera logró lo que necesitaba, que después tuvimos que hacer una osteotomía intraarticular del radio, que es de las cosas más complejas que hay para lograr tener unos buenos resultados. Más pacientes con fracturas intraarticulares. Uno no puede tolerar un escalón de más de 2 milímetros. Entonces usted hace una fijación de fragmento específico y esa fijación de fragmento específico le permite al paciente disminuir considerablemente su riesgo de artrosis. Sin embargo, este paciente quedó con un cúbito plus y terminó en un acortamiento del cúbito con una franca mejoría de la sintomatología. Fracturas de radio distal con extensión metafisiaria, cada vez más frecuentes. Doctores, no le tengan miedo a utilizar placas largas en el radio distal. Si usted necesita utilizar una placa del radio distal extra larga, ya las tiene la industria y el abordaje de Henry se puede extender hasta el brazo. Entonces, no hay disculpa para uno no fijar bien la fractura. Aquí les quiero mostrar rápidamente, sé que estamos un poquito cortos de tiempo, esto es lo que estoy tratando de hacer ahorita con las fracturas tipo A, fracturas extraarticulares. Este es un hombre de 19 años que trabaja pesado. Este paciente tiene una pérdida de las medidas radiológicas, le hago un bloqueo con anestesia local con las técnicas de Walland que nos va a dar unos muy buenos resultados. Tiene una técnica muy sencilla, muy segura, sin riesgo por no utilizar la epinefrina. Doctores, nos mintieron, pero peor que lo que nos mintieron los españoles a ustedes, los peruanos y a nosotros los colombianos, y es que la epinefrina hace necrosis. Ahí hago una técnica para arriba y para abajo. Utilizo la identificación del flexor para identificar bien. Aquí ya empiezo con el deslizamiento de la placa, un slip de la placa, como lo dije. Aquí estoy haciendo una fijación, el paciente lo estoy fijando por Walland, miren la cara, no tiene ningún dolor, paciente reciente, tiempos de COVID, no tiene nada en la boca, no me estoy exponiendo yo, no se está exponiendo el paciente. Empezamos a trabajar con toda confianza, estamos utilizando el motor, estamos utilizando brocas, paciente sin dolor, una anestesia segura, técnica MIPO, mínimamente invasiva, para disminuir la lesión de los tejidos blandos. Este paciente tiene estos resultados posoperatorios. Hacemos una verificación radiológica como cualquier fractura de radio distal, tenemos una restitución anatómica de la superficie articular. Muy bien. ¿Cómo va? ¿Bien? Evaluamos bien cómo va todo, paciente sin dolor. Estamos acabando. Y prefiero irle explicando al paciente cómo lo voy a rehabilitar que perder tiempo con un paciente que tengo que esperar a que se recupere bien en la sala de recuperación para que me entienda lo que le quiero decir. Una fijación suficiente y unas heridas de 15 milímetros que son 2, una en el flexor carpirradialis y otra herida de 15 milímetros. Muévete los dedos. Que me va a permitir menor mueve la muñeca para arriba y para abajo. Mueve la haciendo circunferencias. Mejor evolución, menos edema, rehabilitación más temprana. Perfecto, quedó muy bien, quedó muy estable. Y con las medidas radiológicas ya normales. Muy bien.
Entonces, otra cosa que hago, la asistencia artroscópica. ¿Cuándo hago asistencia artroscópica del radio distal? Cuando tengo una fractura tipo B. Yo no la hago para la tipo C porque se me escapan mis habilidades quirúrgicas tratar de reducir una fractura intraarticular compleja por asistencia artroscópica, pero para las tipo B sí me parece muy buena idea porque me ayudan a verificar que el escalón no me quede y me ayudan a tener muy buenos resultados. Doctores, termino con esta frase que para mí es importante. Yo soy faculty y siempre termino esto, las charlas de radio distal, y es que ¿por qué fallar en planear es planear fallar? Este es un campesino de 70 años, sin pensión, un paciente que puede vivir perfectamente en Colombia o en Perú, un latinoamericano más. Este paciente cae en una clínica, ahí le hacen estas radiografías con férula. Empezamos hablando de que no deberían ser lo que nosotros utilicemos para tomar decisiones. Este paciente trabaja todavía, se le ve claramente esta fractura de radio, pero se les pasa por alto la fractura intraarticular porque tampoco le hicieron TAC, mucho menos, no le hicieron una radiografía sin férula, mucho menos un TAC. Le hacen esta fijación, tornillos cortos con una fijación volar, un fragmento dorsal que no queda fijo, una articulación radiocubital distal que no queda anatómica, ahí empezamos perdiendo, empiezan a esperar, no sé qué se espera, porque eso no va a consolidar, ya hay un gap de 3 milímetros, se sigue esperando, ya tenemos unos tornillos que colapsan y empiezan a dañar el semilunar, el doctor decide revisarlo, pero lo revisa con una técnica inadecuada, porque si no le sirvió la fijación percutánea al principio, tampoco le va a servir ahorita que tenemos una lesión ya mucho más severa de la muñeca, y esta es como llega el paciente a mi consulta, 70 años, campesino, sin pensión, 1 año del trauma, 2 cirugías previas y sufriendo, tratando de volver a trabajar, con el agravante que en la mano contralateral tenía una amputación del 4º y el 5º dedo y el 2º y 3er dedo a nivel de la falange media. La mano buena, entre comillas, era la que le estaban tratando, porque la otra estaba parcialmente amputada. ¿En qué termina nuestro paciente? En una artrodesis de muñeca y un Sobeca-Pangi, un paciente feliz, pero que seguramente no era lo que se merecía. Y para recordar, entonces definamos la necesidad de cuando hay que operar, hay que entender la fractura. Si no entendemos la fractura, no sigamos adelante. Aplique bien los tornillos, mire la línea de las aguas, ya hay fijación de fragmentos específicos, para allá vamos, y es una excelente alternativa. Hacer siempre una buena inmovilización, no se salga, que cierre y me voy, no. Si quiere, déjese, pero vuelva a ver cómo quedó la inmovilización, o mejor, póngala usted. Y no subestime estas fracturas. Muchas gracias a la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología por esta amable invitación, especialmente a Guille, y los invito al curso de Wallan. Mañana tengo la última sesión, voy a hablar de perlas, el doctor Lalón va a hablar de perlas en cirugía de mano, el doctor Jimbo Tang va a hablar de perlas en cirugía de tendón, el doctor Tomás Apar va a hablar de perlas en ultrasonocirugía, que es una cosa supremamente vanguardista y supremamente interesante, y yo voy a hablar de tips, tricks and trams en tendon transfer, en transferencias tendinosas. Es un curso gratuito, se pueden inscribir a través de la página de la SCOT. Muchísimas gracias y fue un placer acompañar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Escobar. Bueno, hemos tenido 3 ponencias bastante interesantes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar a una ronda de preguntas. Algunas preguntas coinciden, así que voy a combinar. Yo creo que las preguntas para el panel, que ahorita más importante y la que más han hecho es, ¿cuál es para ustedes el paciente ideal para ligamentotaxis, sea por el método que fue? Y hasta dónde ligamentotaxis, y a partir de dónde establecer un límite y decir, no, esto va a RAF. Entonces, ¿cuál es el paciente ideal para ligamentotaxis? Entonces, Nau, ¿quieres empezar? Bueno, para mí el paciente ideal es un paciente politraumatizado, ¿no? Un paciente politraumatizado, un paciente que tenga una fractura expuesta o abierta, o aquellos pacientes con una conminción muy marcada en el extremo articular y metafisiario, en las cuales la estabilización con otro tipo de implante sea un poco complicado o difícil. Sandro. Ok. Bien, la ligamentotaxia, pues yo la suelo hacer en efecto igual en un paciente que tiene una fractura muy compleja de radio distal, y también aquellos que tienen fracturas expuestas, abiertas, ¿no? Donde pues me va a permitir, mientras mantengo la ligamentotaxia, mejorar los tejidos blandos.
apenas haya mejoría de los tejidos blandos, yo no suelo hacer ligamentotaxia como tratamiento definitivo, cambio hacia un osteosíntesis. Ok, Julián, ¿qué opiniones sobre esto? La ligamentotaxis es una herramienta para mí, como lo es el intensificador de imágenes, como es la artroscopia, como son mis lupas, pero no son por sí solas una solución al problema. La ligamentotaxis me ayuda, pero la ligamentotaxis no me va a ser suficiente para dejar evidentemente bien mi paciente. Es un cirujano de rodilla que arregle unos platillos tibiales por ligamentotaxis. Él seguramente se va a asistir con una reducción de los fragmentos, pero no va a ser suficiente para que sean nuestro mecanismo de reducción total, de que sea una fractura supremamente estable, ni mucho menos de fijación. Y unido a esto, en algunos casos en el que se tiene que diferir el tratamiento quirúrgico definitivo, también la pregunta es al panel, ¿hasta cuándo esperarían en situaciones extremas? Sobre todo en este caso, en este tema de la pandemia, en el cual a veces las cirugías pueden estar un poco restringidas. ¿Hasta cuánto esperarían para hacer, obviamente en circunstancias no normales, un tratamiento definitivo? Creo que es variable, ¿no? Depende del paciente, de la personalidad de la fractura. Un paciente que, digamos, quien ¿Alguna opinión del resto de panelistas? Naú, ¿hasta cuándo esperarías para hacer un tratamiento definitivo en una fractura? Una fractura, bueno, la tendencia actual pues es definitivamente, ¿no? Fijaciones externas no se utilizan mucho, es la fijación interna, lo normal es pues es lo más pronto, ¿no? O lo más pronto, en estas condiciones que son un poco complicadas, más o menos en 15, si no esperaría hasta 15 días para poder hacer una buena planificación y una buena cirugía. Sandro, ¿alguna opinión al respecto? Disculpa, Alfonso, lo que pasa es que no capté la pregunta, perdóname, voy a obviar que no hay problema. Por un momento, perdón. No hay problema, la pregunta es ¿hasta cuándo esperarías en circunstancias extremas, no habituales como la actual, para hacer un tratamiento definitivo de una fractura de radio distal? La fractura está compleja. Okay. Bueno, lastimosamente en realidades como las nuestras, ¿no? Donde a veces hay diversos motivos por los que uno tiene que posponer una cirugía. Yo trabajo en un hospital del ministerio, donde a veces los problemas son múltiples, económicos fundamentalmente, y a veces también donde tenemos que lidiar mucho es con pacientes que por alguna razón tienen alguna otra patología que hace tributarios de estar en otro servicio, neurocirugía, unidad de cuidados intensivos, que hace que obviamente la cirugía sea pospuesta, pero realmente lo ideal es que pues, uno pueda operar lo más pronto posible, ¿no? Ahora Julián nos mostraba algunas técnicas, incluso con manejo de anestesia local, que nosotros también en algunas ocasiones las aplicamos, ¿no? Cuando a veces el paciente no puede ser sometido a anestesia general. Pero yo considero que el tratamiento es como en todo tipo de fracturas, es apenas las condiciones del paciente y las condiciones de los tejidos blandos también permitan hacer el proceso. Ok, gracias, Sandro. Ahora, hay otros asistentes también nos preguntan en cuanto a las clasificaciones. La pregunta es, cada uno de ustedes, ¿qué clasificación prefiere usar? ¿Creen que es la más completa, la mejor, la ideal y por qué? ¿Y cómo la aplican? ¿Pre, intra, ambas? Yo soy un eterno convencido que la clasificación de Fernández es maravillosa. Es una clasificación patomecánica que nos define el tratamiento y hasta el pronóstico. Es una clasificación que me sirve para el planeamiento. Entonces, la clasificación de Fernández
me parece fundamental, la clasificación de Melón para comprender sus fragmentos, y la clasificación AO pues, es supremamente sencilla en cuanto a A, B y C, pero Fernández para mí tiene la clasificación más completa. No, ¿qué opinas al respecto? Yo hago la clasificación AO, me permite facilidad, es mucho más fácil clasificarlo. La mayoría de las clasificaciones son pues en el preoperatorio, pero muchas veces estas pueden cambiar, ¿no? Cambiar en el intraoperatorio cuando encontramos algunos fragmentos que nos pueden dar una pequeña variación al tipo o al subtipo de fractura en especial. Gracias. Y Sandro, ¿tu opinión? Sí, pues bueno, como hemos tenido la oportunidad de revisar las clasificaciones, realmente, o sea, hay una diversidad de clasificaciones. El gran problema es que no todas tienen un nivel de confiabilidad alta y de poder ser reproducibles. Entonces ahí radica el problema, ¿no? Bueno, yo considero que uno debe adecuarse tanto para la planificación preoperatoria como para la evaluación posterior en el intraoperatorio, de la que más domine, ¿no? Obviamente, nosotros, pues yo en lo particular suelo usar la clasificación AO para orientarme un poco en los fragmentos articulares, pues la clasificación de Melone también, que ayuda bastante a entenderla, pero ya vemos que los diversos estudios que hay, que se comparan, tanto intra como interobservador, pues todavía hay muchos problemas para que la clasificación de las fracturas de radio distal sean entendidas de una manera más uniforme, ¿no? Todavía hay inconvenientes en ese aspecto. Gracias, Sandro. Otra de las preguntas, de varias, unas 2 o 3 preguntas, versan sobre comprobar la reducción en el intraoperatorio. No solo la reducción, sino también la presencia de lesiones asociadas que puede haber. Entonces, pregunto al panel, primero, ¿cómo prefieren ustedes corroborar tanto su reducción, estabilidad y lesiones asociadas en el intraoperatorio después de realizar la osteosíntesis? Tanto en forma directa, dorsal, volar, por vía artroscópica, imágenes, en fin. Te dejo la pregunta, Julián, de repente empezamos contigo. Sí, pues yo utilizo todas, ¿no? Yo utilizo todas las que tengo a la mano, que la más fácil es sencillamente movilizar la muñeca para que usted vea si la estabilidad la presenta o no, movilizar la muñeca para usted sentir si ve algún roce de algún tornillo o no, evaluar siempre la radiocubital distal con la mano contralateral para mirar si el paciente tiene cubital distal. Desde antes de la cirugía viendo bien las imágenes, que no se me pase una fractura de escafoides, que no se me pase una lesión del ligamento escafosemilunar, que no se me pase ninguna lesión asociada. Y ya en el intraoperatorio, como dije, la proyección en foseta me va a permitir evaluar bien la restitución de la superficie articular y la adecuada posición de los proyección de la proyección en Sky, la proyección Sky View, la proyección que nos permite ver la longitud de los tornillos, pero para mí más importante que ver la longitud de los tornillos, ver la radiocubital distal, que ahorita, hoy por hoy, es la piedra angular. Eso es un concepto relativamente nuevo y es que siempre nos fijábamos bien cómo quedaba el escafoides, el semilunar llegando al radio, pero no nos preocupamos tanto de cómo llegaba el cúbito al radio distal y vemos que por ahí es el principal factor pronóstico. También utilizo la sencilla evaluación del paciente en su movilidad. La artroscopia, yo se los mostré es para mostrarles que hay cosas que se vienen adelante, pero es muy raro que yo haga una asistencia artroscópica, la hago cuando estoy en mi hospital desde un punto de vista educativo, porque pues una buena fluoroscopia y unas buenas técnicas quirúrgicas y una buena visualización de la reducción en el plano quirúrgico es suficiente para usted saber que su reducción es bastante buena. Ok, Nau, por favor. Bueno, nosotros en el intraoperatorio hacemos un examen
físico después de la colocación de la placa, o cuando estamos colocando la placa, vemos su ubicación de la muñeca y principalmente a través de la utilización de las imágenes que nos da el arco en C, proyecciones AP, lateral, proyección en foseta, y en algunos casos hacemos radioscopía o en imagen continua para ver el movimiento si hay alguna alteración agregada en todo caso. Gracias, Nau. Sandro. Sí, gracias, Alfonso. Bueno, igual, ¿no? Básicamente lo que nosotros hacemos es, una vez colocado nuestro material de osteosíntesis, hacer movimientos en la muñeca, flexión, dorsal, muscular. Obviamente es importante también, como decía Julián, la evaluación de la radio cubital distal, que es muy, muy importante, ¿no? Y entonces, obviamente, en ese momento hay que hacerla comparativa para que no tengamos un problema de una hiperelasticidad que nos esté confundiendo en el diagnóstico de inestabilidad, ¿no? Y siempre que podemos, obviamente, también hacemos la evaluación con el arco en C en el momento de la cirugía. Pero eso fundamentalmente es lo que hacemos, ¿no? Con respecto a lesiones asociadas, pues sí, hay algunas cosas que incluso debo decir, a veces nos ha pasado algunas veces, de tal modo que yo recuerdo que hace algunos años en mi servicio hicimos un estudio de lesiones de escafoides, por ejemplo, asociadas a lesiones o a fracturas de radio distal, y encontramos algún porcentaje importante que habían pasado desapercibidas. Entonces es importante hacer una evaluación completa de toda la articulación. Muchas gracias, Sandro. Para terminar, en aras del tiempo, una última pregunta para Julián, discúlpanos de insistencia, pero cuando tienes lesiones asociadas de fibrocartílago en estas fracturas, ¿cuál es tu protocolo, tu manejo? ¿Algún tip, alguna perla al respecto? Sí, el fibrocartílago triangular, usualmente nosotros como que le sacamos mucho el cuerpo y como que eso no pasa nada, pero si la lesión es aguda, si usted deja reducida anatómicamente la radiocubital distal, tan sencillo como una inmovilización adecuada en pinza de azúcar le va a hacer cicatrizar la lesión del fibrocartílago si es en agudo. Si está subluxado, que pasa con mucha frecuencia, que usted mira la lateral y observa el cúbito por un lado y el radio por otro, hay que hacer algo, no podemos colocarle sencillamente una férula en pinza de azúcar. Si es en agudo y usted lo logra estabilizar con un clavo percutano que puede cubital la radial, ese clavo usted lo puede dejar por 4 semanas, es una solución seguramente sencilla, fácil y eficiente. Pero si usted ve que la columna cubital se encuentra inestable porque tiene una fractura asociada, pues hay que fijarla. Si usted ve que la columna cubital se encuentra inestable con una lesión de estiloides cubital con una inestabilidad severa que después de la fijación, hay que reparar el fibrocartílago triangular. Llámese en abierto o llámese también el artroscópico, depende de las habilidades. El artroscópico es muy fácil, siempre y cuando sean palmers diferentes a la 1D. Si es una clasificación del palmer 1D con una desinserción desde el lado radial, pues ya la cosa se pone un poquito más compleja y podrían entrar a pensar en procedimientos de reconstructivos, que pues hay múltiples, y finalmente, si a usted se le pasa esa lesión, el paciente va a tener un procedimiento de salvamento, que también hay múltiples. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, en aras del tiempo terminamos este fantástico webinar. Yo creo que ha sido de alto nivel y contribuciones muy interesantes, así que gracias a los 3 expositores. Y me despido con ustedes, le doy la palabra al doctor Salce para concluir, por favor. Ok, muchas gracias, Alfonso, y felicitaciones a todos los expositores. Muy interesantes las charlas. Felicitaciones, Julián, por tanta experiencia y tantos casos clínicos, así como a Sandro y a Nau. Y felicitaciones también a Alfonso por la moderación y a Guillermo por la coordinación de esta actividad. Solamente nos resta también agradecer la presencia, como los mencioné al inicio, de todos los presidentes de las filiales y de los capítulos, y invitarlos para las próximas sesiones que tenemos. La próxima semana, el próximo jueves, tenemos una actividad con el capítulo, con la filial con la Sociedad Arequipeña de Ortopedia y Traumatología, filial de la Sociedad Peruana, acerca de fracturas de húmero proximal. Y también tendremos ya para el mes de junio, la primera semana, una nueva sesión
con las filiales acerca de manejo de las lesiones del manguito rotador. Ustedes pueden ver toda la programación anual en nuestra página web de la SPOT y también vamos a estar constantemente dándoles información a través de la página y a través del Facebook. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y los esperamos en las siguientes reuniones. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a todos y buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Amigos, muchísimas gracias. Un excelente webinar. Muchas gracias. Gracias, Guillermo, también por una excelente organización. Yo creo que ha salido muy bien. Seguiremos trabajando. Gracias. Gracias. Felicitaciones. Ahora, Cuídense. descansen. Chao. Me despido de todos. Buenas noches y Gracias. Hasta luego. síganse Gracias por la cuidando. atención. Chao. Nos vemos.